Hola, buen día. Soy Yoconda Mota Gutiérrez. Voy a explicar la tarea de la unidad uno, que es un mapa mental sobre las neurociencias. Intenté incorporar todos los elementos y recomendaciones asociados a la elaboración de mapas mentales que da Tony Buzan. Con la neurociencia en el centro es una disciplina, ¿verdad? Es una unidad científica que nos permite el estudio integral del sistema nervioso, de sus funciones, de la estructura y la biología, para explicar fundamentalmente el comportamiento, la conducta y los procesos cognitivos en los seres humanos, ¿no? Su principal objeto, ¿verdad?, es comprender cómo funciona el cerebro humano desde un abordaje interdisciplinario, ¿no? Así como muchas otras disciplinas, tiene un proceso de evolución histórica que nos permite comprender su desarrollo, que va, como lo vemos al lado izquierdo, desde la antigüedad hasta la era más moderna o contemporánea, con hitos significativos. En la antigüedad, por ejemplo, lo que fueron las trepanaciones prehistóricas, 10.000 años antes de Cristo, ¿verdad? En Egipto, el papiro de Edward Smith, que localiza funciones mentales. En Grecia, la figura de Hipócrates, ¿verdad?, que plantea que en el cerebro se encuentran, digamos, las emociones y los pensamientos, y Galeno, que identifica nervios craneales y la médula espinal. Luego, en el Renacimiento hay figuras muy importantes como Leonardo da Vinci, ¿verdad?, con sus ilustraciones anatómicas del cerebro, Descartes, que plantea el dualismo entre la mente y el cuerpo, y las famosas disecciones públicas y pedagógicas de Andrés Besalio también marcaron hitos significativos. Ya en el siglo XIX aparece una figura muy importante que es Ramón y Cajal, que se considera el padre de la neurociencia moderna, ¿verdad? Quien descubrió la doctrina de la neurona, que el cerebro no es una red pegada, sino que está compuesto por células individuales, ¿no? Y también en el universo de la neuroquímica se descubren los primeros neurotransmisores. Ya en la era más moderna contemporánea, ¿verdad? De los años 60 al presente, pues se crea la Sociedad de Neurociencia en el 69. Entre el 70 y los 80 se desarrollan las imágenes del cerebro en vivo, la tomografía, la resonancia magnética. En los 90 ocurre el auge de la neurociencia cognitiva, y en la época más contemporánea, ¿verdad? Tenemos ejemplos importantes de la tecnología y el genoma, con algunos proyectos e hitos claves. Y así, si vemos la historia, el cerebro pasó de ser un órgano ignorado a ser el centro de la ciencia moderna, ¿no? Luego, ya adentrándonos en aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, vemos que tiene varios niveles de organización. Como los vemos aquí en el lado derecho del mapa mental: el nivel molecular, el nivel celular, el nivel sistémico y el nivel conductual, ¿no? En el nivel molecular es donde ubicamos los neurotransmisores, esos que hoy en día son muy nombrados, la dopamina, que está asociada al mensaje de felicidad, ¿verdad?, activando la motivación y la recompensa, la serotonina, que es el mensaje de la calma, que regula nuestro sueño y nuestro humor, el GABA, ¿verdad?, que es ese botón de silencio que evita que, digamos, nos volvamos un caos de ansiedad. También aquí se encuentran las proteínas y los ácidos nucleicos. Luego tenemos en el nivel celular a las neuronas, ¿verdad?, que cumplen la función de transmisión, y a las células gliales, que son el soporte y la protección, como los astrocitos y la microglía, ¿no? Luego tenemos en el nivel sistémico, que lo podemos ver así como las autopistas de la información, son los circuitos neuronales y la organización del sistema nervioso central, del cerebro y la médula, y del sistema nervioso periférico, somático y autónomo, ¿no? Y luego el nivel conductual, que es concretamente cómo se traducen todas estas interacciones biológicas en comportamientos o conductas que son observables o que conducen a procesos de aprendizaje. Si vemos un ejemplo práctico, cuando aprendemos a manejar bicicleta, las moléculas liberan dopamina por el éxito, las neuronas crean nuevas conexiones y los sistemas motores se coordinan, ¿no? De alguna manera, la neurociencia moderna lo que nos dice es que la mente y el cuerpo no están separados, y que cada pensamiento es un evento biológico que es visible a través de las conductas, ¿no? Luego tenemos una cuarta rama, ¿verdad?, que tiene que ver, bueno, cuáles son los métodos de estudio con los cuales, digamos, herramientas que permiten ver a través del cráneo y entender la actividad eléctrica y genética sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, bueno, allí vemos tres categorías: la neuroimagen, la electrofisiología y la genética, ¿no?
Cuando hablamos de la neuroimagen, hablamos de la cartografía cerebral, ahí estamos hablando de la resonancia magnética, que es ideal para detectar tumores o lesiones estructurales. Hablamos de la tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? Que ahí específicamente observamos qué áreas consumen más energía o glucosa, permitiendo estudiar procesos importantísimos como el Alzheimer. Luego tenemos la tomografía computarizada, que es una herramienta más de emergencia, es rápida y usa rayos X para detectar hemorragias después de un golpe fuerte, ¿no? En segundo lugar, tenemos la electrofisiología, ¿no? Comprendiendo que el cerebro es un órgano eléctrico, ¿verdad? Ahí hay unas técnicas muy importantes como la electroencefalografía, la electroencefalografía, una palabra compleja, ¿verdad? Pero que es clave en el diagnóstico de la epilepsia y en el comportamiento del sueño, y el registro de potenciales de acción. Y finalmente la genética, que nos dice cómo las variaciones de nuestro ADN pueden predisponernos a ciertos trastornos, ¿no? Luego hay una cuarta rama que tiene que ver con la particularidad, el carácter interdisciplinario de esta ciencia, no es una ciencia única, es una ciencia que no actúa por sí sola, sino que se correlaciona con otras disciplinas, con la biología, con la psicología, con la química, pero también incorpora elementos de la física, de la matemática, de la informática, ¿verdad? Y es lo que permite, digamos, esta unión permite un conocimiento integral del sistema nervioso. Luego hay múltiples formas de aplicación. Aquí estamos mencionando solamente tres, ¿verdad? En la dimensión de la salud, que vemos ahí ese cerebro con el estetoscopio, ¿verdad? Que es una dimensión que, digamos, busca fundamentalmente restaurar la autonomía de las y los pacientes, ¿no? Entonces ahí tenemos ejemplos como la neurorehabilitación, tenemos ejemplos como la psicoterapia, ¿no? Luego, a nivel de la educación, en el campo educativo, fundamentalmente la neurociencia es una brújula para las y los docentes en el ejercicio pedagógico. Y tenemos ejemplos de aplicación concretas como la neuroplasticidad, la neurodidáctica y comprender que no aprendemos solamente a través de libros, sino que hay muchos otros elementos, el sueño, la actividad física, la nutrición, que son esenciales en el comportamiento del cerebro y en los procesos de aprendizaje. Y luego también en el mundo organizacional vemos que la neurociencia ha entrado en la oficina, ha entrado en el mercado, ha entrado en otras disciplinas y se habla de formas de aplicación como el neuroliderazgo en los contextos empresariales y el neuromarketing en los contextos de mercado. Entonces aquí vemos cómo es una disciplina científica que tiene una enorme complejidad en lo que implica, digamos, su comprensión, su conocimiento, su investigación y su actualización, pero también en esta relación coordinada que tiene con otras disciplinas para poder desarrollar aplicaciones que se traduzcan en beneficio de la humanidad, en beneficio de los seres humanos. Bueno, con esto finalizo. Cambio.